Pues, hermanitos, muy bienvenidos todos ustedes a esta clase que vamos a trabajar con Oli, con movimiento, ¿no? Justamente el movimiento donde todos nosotros, donde cada uno de nosotros podemos vibrar en esta energía, en este movimiento. Y la frase del día de hoy que vamos a trabajar justamente es la de dice Ni Sholot. Soy el que cambia constantemente, el que se transforma, el que cambia a conveniencia, ¿no? Y en este caso dice la frase que precisamente yo dice, soy el goloso y se pone el nombre, ¿no? Por ejemplo, en náhuatl dice Shishipal, Pani Xochiquetzali, Juan Ilhuicamixcoatl, que en español sería, soy el goloso, soy el insaciable, y pongo mi nombre, en este hermoso plano existencial y el universo. Entonces, desde este plano, desde esta dimensión, nosotros intencionamos que somos insaciables de conocimiento, que nosotros seamos insaciables, insatisfechos con lo que nosotros sabemos. Es una forma de vivir, es una forma de vibrar, ¿sí? Shipal quiere decir goloso, insaciable, que siempre quiere más, pero es ese concepto como Shipal, el que siempre quiere aprender más, ¿no? Tener más conocimiento, tener más fuerza de voluntad, construir una nueva forma de vivir la vida, hermanitos, ¿no? Y precisamente para esto la palabra Florida o esta palabrita antigua que es de un abuelito, ¿sí? Dice don Pablo Xipal Tlapalehui, ¿no? Recuerden que en este náhuatl, una de sus características es, las palabras son aglutinantes, podemos juntar 3 hasta 4 raíces de palabras, y pues es donde, para expresar casi lo de una frase, como en el primer poemario que tenemos, se llama Yoltehtecuintepeyotl. ¿Qué es Yoltehtecuintepeyotl? Es el palpitar de la montaña, ¿no? Pero bueno, dice don Pablo, el benefactor insaciable, o sea, que nunca se cansaba de ser benefactor, que nunca se cansaba siempre de estar queriendo ayudar a los demás, de siempre estar pensando en cómo vibrar, en cómo caminar en este sendero en el que le fue marcado. Se dice que en aquel tiempo, les estoy hablando del año 1920, el abuelito era una de esas personitas que siempre estaba dispuesto a apoyar, que nunca se cansaba de regalar su palabra florida, sus consejos, el famoso huevo toli, ¿no? Y en cada comunidad que llegaba él, siempre se ponía a la disposición y a las necesidades de cada comunidad, ¿sí? Porque él sabía, digo sabía porque pues ya no está en este plano existencial, sabía de Tonalpoali. Él sabía leer los maicitos. ¿Qué son los maicitos? Bueno, es una forma, es una forma de no de predicción, sino que es una forma de saber nuestro futuro. A través de estos maicitos, el maíz es cómo viene nuestro sustento, ¿no? Con frijolitos
con frijolitos es cómo viene lo espiritual y cómo hemos vivido en lo espiritual. Con la semillita de calabaza, ¿no? Se puede leer la semillita de calabaza, ¿sí? Se puede leer el destino. ¿Qué te depara en este destino que estás caminando? Justo como hace la calabacita, ¿no? En esta guía va dejando hijitos, va dejando calabacitas, calabacitas. Igual nosotros, ¿cómo vamos dejando esas semillitas para los demás? ¿Son semillas que van a florecer o quizá son semillas que nunca van a florecer, ¿no? Y justamente era su trabajo del abuelito Pablo. Por donde quiera que él iba, era reconocido como el Xipal Tlapalehuisque. Alguna persona que sufría de algún, se haya dislocado o se haya estrellado alguno de sus huesos, él sabía de esa medicina. Tal vez alguna persona que, que desconocía, ¿no? Su tonal, pues le hacía su tonal. Llegaba a veces personas que querían saber por qué en su trabajo, por qué en su camino les está yendo mal y les ayudaba. Inclusive en las labores del campo, él decía, yo vengo a ayudar, a dar mi servicio, ¿no? Y justamente donde llegaba él, válgame la redundancia, siempre estaba dispuesto a ayudar. ¿Qué es ser un benefactor insaciable? En todos los ámbitos. Y a cambio de todo esto, él recibía pues maíz, frijol, calabaza, chile seco, cebolla, tomate, o sea, todo lo que él hacía, él no iba, mucha gente no le pagaba con dinero, le pagaba con productos, ¿no? El chiste es que cuando regresaba a su casa, a su hogar, pues ya llevaba su sustento, ¿sí? Él era el principal ejemplo que les ponía a aquellas personas que decían, no, yo soy el gran sabio, yo soy el que lo sabe todo. No, él iba de pueblo en pueblo, todos los pueblitos circunvecinos, él conocía a la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque él siempre estaba dispuesto a ayudar. Él siempre estaba en movimiento, ¿no? Justamente es el trabajo que debemos de hacer nosotros. Siempre estar en movimiento, no darle, no darle cavidad a esa parte de, pues de estar siempre pensando, holgazaneando, estar a lo mejor nada más pensando en qué voy a hacer, ¿no? No, el abuelito Pablo siempre iba, pero una de las cosas más hermosas que él daba es la medicina de la palabra. En cada comunidad que llegaba, empezaba a contar historias. Y justamente como él daba esa confianza, fíjense que hubo un señor que no le gustaba trabajar y empezaba a contar esas historias. Y a raíz de esto, la demás gente, oiga, también nosotros tenemos una palabra, se lo podemos compartir, claro. Él se ponía a crear ese ambiente, ese contexto propicio para el compartir de la sabiduría. Él les decía, Shinemikan ken shipal, que shipal zapalewi. Dice, vivamos como ese benefactor insaciable, que no nos cansemos de ayudar, que no nos cansemos de dar, pero también hay que saber recibir, les decía, ¿no? Porque en la medida en que das, así recibes. ¿Sí? Es lo que les contaba siempre ese don Pablo. Y era muy conocido por su palabra sabia, por su palabra florida. En todo momento él estaba compartiendo su palabrita. A donde iba, hagan de cuenta, es como esa flor aromática que lo van siguiendo las abejitas, los colibríes.
siempre iba a donde llegaba, se reunía la gente en esos lugares, en esos espacios donde la gente se reunía, todos felices, ¿no? Ah, qué bueno, llegó don Pablo. No, pues hay que llevarle una frutita para que coma, ¿no? Ahora, ¿cuál es la enseñanza que nos da don Pablito? Y como decía él, no importa tu estatura, tu complexión, claro, lo decía en agua, lo que importa es lo que tú das. Su frase era, Shinemi ahuya kewan, shipas la palewiket, no chinenectin, mawalaka mutichte, nochtin, huitzilime, mawalaka mutich. Dice, vive como esa flor aromática que atraigas a las abejas, que atraigas a los colibríes, a las mariposas, que se acerquen a ti, que vengan contigo. Tú sé esa miel para ello y y verás que cuando tú necesites tu sustento, no les será difícil dártelo. Hasta con gusto te van a decir, tenga, esto es para usted, ¿no? Y siempre decía el abuelito, y la enseñanza que nos decía él, ¿por qué nos decía? Porque aún existe esa palabra, hermano. Así como ahorita yo les estoy compartiendo esta palabra, en el círculo, los hermanitos que están en el cuarto círculo se les va compartiendo esta palabra y se les dice, vayamos aplicándolo, ¿no? Dice él, siempre mantente en movimiento. Así la enfermedad, así, así la muerte no te podrá encontrar, porque siempre estarás en movimiento, siempre estarás en constante vibración. Entonces, dice, amo que mashimotelti, no chipash nene mi canica, cane, ca, acopa, catlatzintlan, amo shimotelti, iko shmitzneshtis kukulistli, iko mikistli, amo mitzitas, amo mitzinekuis, ¿no? Dice, anda, siempre ponte en movimiento, estate en movimiento, haz esto, haz el otro, emprende un proyecto, vete acá, vete arriba, vete abajo, viaja, disfruta la vida, ¿verdad? Sí, que ni siquiera la enfermedad te huela, ni te vea, ni la muerte te pueda detectar, ni te pueda oler dónde andas. Sí, bueno, bueno, la frase del día de hoy, hermanitos. Seamos, seamos precisamente seamos como el don Pablito, ¿no? Estemos siempre en movimiento, siempre dando nuestro servicio como benefactores, en conocimiento, en afecto, ¿verdad? En esa palabra florida, así seamos. Olin, movimiento, ¿sí? Olin quiere decir movimiento. Debemos de estar siempre en movimiento, ¿sí? Sholot, ¿qué es Sholot? El que cambia, Sholot es el que cambia de forma, que cambia de mentalidad, que cambia de emociones. Vaya, es todo ese ser que se transforma, ¿sí? Decíamos, si no te gusta tu personalidad, pues cámbialo. Si no te gusta tu forma de pensar, cambia. Si no te gusta, si no te gusta los resultados que estás obteniendo ahorita, pues cambia de tus acciones, ¿verdad? A veces decimos,
Es que me va muy mal y casi nos queremos arrancar los cabellos, ¿verdad? Pero nuestras acciones no están acorde a lo que nosotros queremos o pretendemos tener, hermanito, ¿no? Estemos enfocados, estemos visualizando también qué es lo que estamos dando. Decimos, no, pues yo quiero conocer más, yo quisiera vivir en ese mundo del conocimiento, del trabajo, ser más intelectual, ¿sí? Sí, qué bueno. Pero ¿qué estás haciendo para que tú logres eso que dices? ¿Estás leyendo? ¿Te estás preparando para ser más sabio en el conocimiento? Pero también ese conocimiento, aplícalo. ¿Aplícalo a qué? A tu vida cotidiana, ¿verdad? Es muy bonito anhelar, es muy bonito soñar, claro, pero también hay que accionar, ¿no? Xolotl. Xolotl también es una advocación de Quetzalcóatl, pero así, bueno, por fin es Xolotl o es Quetzalcóatl. Es la misma esencia, ¿sí? Es esa parte que nosotros nos pide a todos nosotros renovarnos, cambiar, ¿verdad? Porque si no cambiamos, no podremos anhelar a llegar a ese camino, a ese, a ese fin que nosotros necesitamos en convertirnos en Quetzalcóatl. Porque es ese constante transformar, es ese constante vibrar. Muy fácil decimos, ¿no? Muy fácil decimos, yo sí quiero cambiar. Sí, pero ¿qué estás haciendo para cambiar? ¿No? ¿Qué estás haciendo para lograr ese cambio? ¿Con tan solo el deseo? No vamos a cambiar. Necesitamos poner en acción todos esos deseos, esos anhelos. Como vemos nosotros aquí, miren, hermanitos, Charlotte en su pecho, si ustedes ven ustedes, tiene la mandíbula, es como si nosotros portáramos un collarcito, esta es una identidad, ¿sí? Aquí tiene el tecolotito, este es la obsidiana, ¿no? Es un espejito de obsidiana. ¿Qué simboliza? El tecolotito, el que ve más allá, en esta noche hermosa, en este espejo, ¿no? Al igual que Xolotl porta aquí en su pecho la mandíbula que representa Malinali. ¿Eh? Dice, tienes que morir para vivir. Eso es lo que hace Malinali. Muere porque se caen sus hojitas, pero su tallito, esa, esa cuerdita, esa plantita de enredadera, está verde. Se le caen sus hojitas, en tiempo de lluvias nuevamente reenverdece y crece. Ahora nosotros nos dice Xolos también. Ese cambio que nosotros necesitamos también es una medicina, ¿verdad? Si se dan cuenta, en su boca de Xolotl, si se dan cuenta en su boca de Xolotl, aparece esa mano de los Macuilti, ¿sí? El cambio, la transformación. Y justamente Xolotl no tiene los ojos. Este ojo lo tiene salido acá. Lo tiene por fuera su ojito. Miren, es un ojito estelar que tiene acá afuera. ¿Sí? Entonces nos dice, es autoobservarte a ti mismo. Es ver sin los ojos físicos. Ver desde tu conciencia para que tú hagas un cambio general, un cambio realmente integral, necesitas también introducirte en esa introspección. Porque no tan solo decir, bueno, quiero cambiar físicamente, más atlético, no lo sé, pero
pero en lo intelectual, en lo perceptivo, en lo espiritual, ¿cómo lo estás viviendo esta vida? ¿Es necesario hacer cambios? Por supuesto que sí. ¿Es urgente? Así es. Es urgente hacer esos cambios, hermanito, ¿no? Transformar. Al mismo tiempo nos implica, si se dan cuenta, tiene dos cruces blancas. Esta cruz representa los cuatro rumbos, representa la dualidad. Hace ratito en el grupo yo les compartía una imagen, el porqué de los usos de las cruces, ¿no? Decían los católicos, wow, no, pues sí, ya conocen que es la cruz, pero no es la cruz de la cruz católica, es la cruz de la dualidad, la cruz de esa dualidad que se necesita. ¿Y en dónde lo encontramos? En Oli. Veamos al Oli en rojo y azul. Es esa parte que se necesita de esa dualidad. Y todo está en dualidad. Brazos, pies, ojo derecho, ojo izquierdo, oído derecho, oído izquierdo, nariguera izquierda, nariguera derecha, labio superior, labio inferior, femenino y masculino. Nos habla de ese cambio, nos habla de esa armonización, ¿verdad? Nos habla de ese Quetzalcóatl, nos habla de ese Tezcatlipoca, que podamos nosotros vibrar. Y este precisamente punta, si se dan cuenta aquí, en su tocadito de Xolotl, esta puntita justamente es la llave para penetrar, compenetrar hacia el mundo del Mictlampa, hacia el mundo de ese descanso eterno, pudiéramos decirlo de esa forma, ¿sí? Esto lo tiene Mictlantecutli, ¿sí? Justamente nos habla de eso, de cambio, de transformación. Y aquí tenemos las matemáticas presentes, miren, ¿no? Este triángulo, ¿verdad? Está compenetrando aquí en la parte de la glándula pineal, ¿sí? Y tiene estas tres flechitas, ¿verdad? Al igual como este tocadito que tiene enfrente. Nos habla de esa conexión nahual, tonal y emocional, ¿no? Masculino y femenino para crear una tercera energía. Y dentro de este tocadito, vean, este que está cargando en su espalda, tiene esta flechita. ¿Ya se dieron cuenta? Es esta conexión con el universo, ¿sí? No nos olvidemos que todo esto está interconectado. Como nahualitos, debemos de entender que día a día debemos estar en esa constante transformación. ¿Y qué sería esa conciencia? Bueno, conocerme. ¿En qué soy tan bueno que siento que nadie me superaría? Pero no lo vamos a hacer por vanidad ni por egoísmo, no, porque esa cualidad que yo tengo lo pongo en movimiento, ayudo a los demás. Por eso yo les decía hace ratito del abuelito Pablo, ¿no? Que él está en este constante cambio. ¿Y dónde nos lo muestra? Miren, aquí está. Ven ustedes, aquí son dos cráneos que están sosteniendo esta olla. ¿Esta ollita qué es? Esta olla es el cuerpo de la fertilidad. Es la parte que concibe a un nuevo ser, ¿no? Miren, esa es esta parte.
tiene muerte, esta imagen de la lengüetita, de la vírgula de Malinali, pero también tiene la vírgula del fueguito. Aquí está el fueguito. El fuego transmutador, el fuego que cambia. Y aquí tenemos, miren, unas hojitas que hacen alegoría a Ocelo, Ocelotl Tezcatlipoca. Es esa conciencia. Y vean aquí toda esta espumita. Acuérdense que cuando vemos el agua, al igual que Oxli, al igual que el pulque, si no lo movemos no se ve la espumita, pero lo levantamos con una jicarita y lo dejamos caer, se empieza a formar todo, todo esa espuma, esa espumita tan hermosa, y que eso simboliza el movimiento. Entonces nos está diciendo aquí, todo está en constante movimiento, en constante transformación, ¿no? Justo esto, miren, está una cabecita humana, pero no se ve como adolorido, no, se deja llevar, fluye, dice, lo está disfrutando ese cambio. Tiene un piecito y tiene una mano, ¿no? Y un piecito. ¿Qué nos dice? ¿De qué nos hablaría? Bueno, de que este cambio en lo espiritual y en lo material, en la conciencia y en la materia, en la luz y en la oscuridad, debemos de aceptar ese cambio. Miren, aquí nos muestra unas cuentitas tipo flor, ¿verdad? En donde este personaje está en ese constante cambio, en esa transformación. Por eso Olin nos indica que es ese movimiento que debemos de ir generándolo para trabajarlo, hermanito. Tehtecuini, Juan, Molinilla, Noyolo. Vibra y se mueve mi corazón. Vibra o palpita. No chipa, ni mopatlanal tica. ¿Quién? Solo. Ni mopatlatica. ¿Quién? Solo. Siempre está en constante cambio, como el ajolote. Más que amo tiquita, no chipamo patlatica. Aunque no lo ves, siempre está cambiando todo. Todo está cambiando. Curioso que nosotros como seres humanos vivimos, vivimos como si fuéramos eternos. Hacemos palacios, ahorramos mucho dinero. Hijo, nos afanamos, ¿no? Pero, pero ¿por qué? Si nada va a ser para siempre. Bueno, me tengo que autorrealizar, ¿no? Lo que les decía, sin ambición de ganar ni miedo de perder. Es vivir realmente la vida. Muchos de nosotros nos quedamos en ese atasco, decimos, pues que me ha ido muy mal a mí. Y creo que yo no soy bueno para emprender proyectos. Y te quedas ahí, pasivo. Oye, hay una oportunidad para ti, para que... Sí, pero yo no puedo. Tlenica tikchoquilia, Juan mitzcualanía, cuac, o tikpillaya, pamomac. ¿Por qué le lloras? Y te enfada cuando lo tenías en tus manos. Hermanito, hay cosas. La misma vida, nuestra juventud, nuestra sabiduría. A veces nos molesta. Hay algo, espero que no algunos no lo vivan. Cuando tenemos a nuestra mamá, nos molesta.
Esta viejita otra vez ya me está molestando aquí. Pero cuando ya no la tenemos, anhelamos que la tuviéramos para darle un abrazo, para decirle te amo, te quiero, mamá. O en un funeral, chilla y chilla. Pero cuando estaba viva, ni la iban a visitar. No tengo tiempo, mamá, es que tengo que hacer eso. No, qué hipocresía, qué cosas de la vida, ¿no? Nuestra propia vida. Decimos, es que no soy feliz porque no tengo dinero. Es que no soy feliz porque no he alcanzado el nivel de conocimiento elevado allá. ¿Y por qué no lo disfrutas lo que estás estudiando? ¿Y por qué no lo disfrutas lo que estás viviendo? No te enfades. No nos enfademos. No, pues es que estoy pasando por una situación difícil. Sí. ¿Y crees que los demás no lo están pasando por ese proceso? ¿Y crees que los demás no tienen problemas? Claro que tienen problemas. Claro que también. Pero la actitud que con la que lo viven, eso lo cambia todo. Shiolpaki, sé feliz en la vida. Esta frasecita, díganse ustedes mismos. Shiolpaki ya. Y Shiolpaki dice en su nombre, sé feliz en la vida, ya. Sé feliz en la vida, Alexander. Sé feliz, no sé quién será el iPhone, ¿no? Sé feliz, Guadalupe Duarte. Y así, en el espejo, en la mañanita nos vemos y nos decimos, sé feliz y díganse su nombre y abrácense, ¿no? Y después tú puedes, eres un guerrero, tú puedes con esto y con más. Dicen los de programación neurolingüística, cuando tú alimentas a tu mente con positividad, logras lo que tú te propones, porque te estás programando. En este nahualismo, justamente es eso, tener la firme convicción de que voy a vivir como Xolotl, en constante cambio. Tengo que entender que lo que fui ayer no seré lo mismo el día de hoy, ni mañana, ni pasado, ni de aquí un año. Si tengo que llorar, pues lloro, hago fluir ese dolor, no lo tengo que por qué detener. Shishipal y Canochitlem mitz mactilia. Xochiquetzali, Juan Ilhuicamixcoatl. Sé un goloso, golosa, todo lo que te entrega lo hermoso de la naturaleza y el universo. No, pero ¿cómo voy a ser goloso si yo no tengo nada, no tengo dinero? Oh, pues sí, si yo tengo a una familia, si yo tengo a una mamá y un papá, hay que decirle, te quiero, te amo, eres importante para mí. Tengo un trabajo, lo disfruto. Qué bueno que tengo trabajo, porque de ahí viene mi sustento, claro. Qué bueno que tengo ojos, aunque ya a veces ya soy cuatro ojos, pero puedo deleitarme con la lectura de un libro. Qué bueno que respiro, qué bueno que estoy sano. Bueno, ni tan sano, algunas partes me duelen, pero estoy dispuesto de disfrutar. Seamos golosos, ¿sí? En en el buen sentido de lo positivo. Disfrutemos al sol, disfrutemos al aire, disfrutémonos a nosotros mismos.
Dejémonos de victimizarnos. Ay, pobrecito de mí, ¿no? Soy tan... Y lo hacemos a veces, digo, lo hacemos porque me ha pasado. Soy tan pobrecito, nadie me quiere, ¿no? Pero esa parte, debemos de entender que todo está en cambio. Bueno, sí, me siento triste, lloro, tengo mucho sueño, pues me duermo y despierto para seguir trabajando, ¿no? Me pongo a trabajar, me pongo a accionar, no me pongo ahí a dormir. Y esta es la frase. Esta es la frase que debemos de entender el día de hoy y trabajar. Nochi testecuini, nochi olini, pampa xitlahtlen, mictoc, nochi yoltoc. Todo vibra, todo está en movimiento, nada está muerto, todo está vivo. Hasta el mismísimo muerto está todavía, está en movimiento. ¿Por qué? Porque se está descomponiendo toda esa carne. Después de descomponerse se pudre, de ahí regresa a la madre tierra para seguir ese proceso como lo de Coscacuau. Hasta una roca vibra, sí, ¿no les ha pasado a ustedes? Que hay rocas, como le llamamos nosotros, piedras, que nos llaman, no sé cómo lo hacemos con nuestra intuición. Pues esa piedrita tiene una energía. Pero ¿quién le carga de energía? Cada uno de nosotros. Ojo, somos seres sagrados. Y si ustedes tienen algún amuleto de protección, háblele. Ojo, dígale, tú eres mi protector, tú eres mi guardián. ¿Cada cuándo? Cada 13 días. ¿Por qué? Porque son contenedores de energía. Y si nosotros no le recordamos este contenedor de energía, ¿quién es o para qué lo cargamos? Otra energía puede entrar y puede descontrolar, desarmonizar nuestro ser energético. Sí, puede desarmonizar. Por eso es necesario, por eso es importante que nosotros sepamos cuidarnos, protegernos, hasta nuestro mismísimo cuerpo, hermanitos. Hay que recordarles. Ocelot, vamos, puedes, guardianes, hay que protegernos todas las noches y todas las mañanas. Es como activar nuestros puntos energéticos. Es como despertar a nuestros guardianes, a nuestra legión de guerreros. Vamos, hoy tenemos que triunfar, sí o sí, como la frase que les decía. Si avanzo, sígueme. Si retrocedo y tengo miedo, mata a ese yao. Ustedes como guardianes, mátenlo para que renazca en este mismo cuerpo a ese otro yao valiente. Vamos, ¿no? No, es que tengo miedo, miedo, mangos. Aquí tenemos que hacer. A eso venimos, a triunfar, ¿no? No, pues es que me siento cansado, sí, pero ya cuando mueras vas a descansar mejor. Vas a estar ahí reposando en la tierra por ahora. A moverse, a avanzar, ¿verdad? Dice, Matestecuinican, Toyolga, Tosepan, Iscon Nahuatis, Panilhuicamixcoatl, Guanochi, Nahuatis. Que vibren nuestros corazones juntos, así
se escucharán en el universo y vibra. ¿Quién va a vibrar? Cada uno de nosotros. Esta frase, estas dos frasecitas son muy poderosas. Pónganlos en práctica. Es Mineltilis. El día que nosotros no crean que yo no me desespero. Hay días. Yo le decía a un hermanito, le digo, hay días que aquí entre nos te digo, me digo a mí mismo, yo creo que esto no es para mí. Me siento cansado, ya no quiero hacer nada. Y me acecho a mí mismo, a ver, ya, ¿qué te pasa? ¿Cómo que quieres renunciar? ¿Cómo que quieres tirar la toalla? ¿Y dónde está todo eso que tú estás pregonando con los hermanitos? Ellos confían en ti. Ellos están esperando que juntos trabajemos. ¿Qué te pasa? ¿Tienes sueño? Duérmete. ¿Estás cansado? Descansa. ¿Tienes hambre? Pues come. ¿No? ¿Qué necesitas? ¿Tienes manos? ¿Estás respirando? ¿Qué? ¿Qué no es eso lo que querías? Pues ahora vuela. Ahora acepta el reto. Nada de que ahora sí ya no quiero, no. Ahora tienes que sí o sí. ¿No? Es una terapiada. Y digo, bueno, tienes razón. Vamos, decía el hermanito Tonito, vamos con todo menos con miedo, ¿no? Y justamente se vale, hermanito. Se vale llorar, se vale desesperarse, se vale en momentos decir, ah, tiro la toalla. Pero lo que no se vale es detenerse, decía don Pablito. Shishi palzapalehuique. Sé ese goloso, empedernido, hambriento de ayudar, de servir. Porque justo en la medida como tú ayudes a los demás, así se te viene la abundancia. ¿Mm? Estas dos frases, por favor, hagan. ¿Por cuánto tiempo? Por 13 días. Hoy estamos en el día Yeyi Tecpat. Hoy inició en la madrugada a las 00:45 de la medianoche y va a terminar a las 00:45 de la medianoche. Todavía tenemos tiempo con Tecpat. Tecpat, su protector, ¿quién es? Chalchihuitotoli, el guajolotito de jade, el guajolotito hermoso. Es el limpiar nuestro ego. Pues hagámoslo, que no, o no lo hacemos. La veintena nos dice Tlacachipewalistli. Hay que cambiar, hay que cambiar. El vocablo oli se relaciona de cerca con uli, ule, y por ende con el juego de pelota, que según los estudiosos simboliza el movimiento de los astros y la dinámica de las fuerzas que crean y renuevan el cosmos. La misma pelota de hule, un elemento circular, alude al movimiento de ciclos circulares del tiempo, donde periódicamente todo retorna al mismo estado y al mismo lugar. Entendamos la ciclicidad del movimiento, ¿sí? Este ejercicio, háganlo. Este ejercicio es muy satisfactorio. Entrega una ofrenda a un hermanito o una hermanita. No importa qué tan grande, qué tan pequeño sea. Lo que importa es la palabra que yo te voy a dar, la intención que te voy a dar. Lo que te ofrendo puede ser de utilidad en tu vida espiritual. Lo pongo, le digo, pon tus manitas a la izquierda, la vida espiritual.
Y tu vida material a la derecha. Cierro el círculo. Medio círculo a la izquierda, círculo a la derecha y cerramos ese círculo. Que todo fluya en el universo y en este plano existencial. Aquí tengo mis manos, a la izquierda primero, a la derecha, cerramos. ¿Qué más? Que todo fluya en el universo, arriba, y en el plano existencial, abajo. ¿Sí? ¿Me entienden? Para entregar esta ofrendita, hago a la izquierda, que todo fluya en tu, que pueda ser de utilidad en tu vida espiritual, que pueda ser en tu vida material, ¿verdad? Que todo fluya en el universo, que todo fluya en este plano existencial. Y le entregamos la ofrendita al hermano. Sí. Muchas de las veces nada más le hacemos, bueno, no tengo aquí cositas. Bueno, vamos a ejemplificar con esta bolsita. Muchos de nosotros decimos, bueno, pues qué bueno que te veo, te entrego, te regalo esto, ¿no? Te quiero ofrendar esta bolsita, esta lapicera. Lo compré especialmente para ti. Tenga. O a veces damos la costumbre, tenga, hasta lo tiramos. Y no es así. Lo entregamos, te ofrendo, te ofrendo esto, esta bolsita. Ojalá que pueda ser de utilidad para tu vida espiritual. Lo llevo otra vez al centro. Ojalá que te pueda servir para tu vida material, a la derecha. Que todo fluya en el universo, lo elevo. Y en este plano existencial, aquí están sus manitas, lo pongo abajo. En el universo, arriba. En el plano material, abajo. Con todo el respeto y con todo mi amor, te entrego esto. ¿Sí? Pero lo pueden complementar, le damos nuestro aliento. ¿Sí? Es el regalo que mejor podemos nosotros encontrar. Todo está en movimiento, todo vibra al unísono con nuestro corazón. Naturaleza, universo, pensar, sabiduría, fuerza de voluntad, lo que vemos y lo que no vemos. Todo está vibrando. Y a través de este vibrar, atraemos lo que nosotros estamos vibrando. Si nosotros estamos vibrando en esa voluntad negativa, todo lo malo, todo, pues eso va a llegar. No lo dudemos, eso nos va a llegar. Ejercicios a realizar con Sholok. Al amanecer, recuerda tu sueño, escríbelo. Este sueño te ayudará como presagio en tus decisiones a realizar en el plano existencial. Pero primero le vamos a pedir a Sholok, que es nuestro protector aquí, que en este sueño, Sholok es la estrella de la noche. A él le vamos a pedir. ¿Qué le queremos pedir? Bueno, sabiduría, conocimiento para que podamos transformar nuestra vida, ¿verdad? Dice, pues vamos a recordar nuestro sueño. Estamos pidiéndole a Sholok y Sholok nos va a contestar en nuestro sueño. Durante el día, recordar esta frase. Nehuani Testecuini, Iguan Xochiquexali, Iguan Ilhuicamixcoatl. Cada mañana, digámonos, o en este día de hoy, Nehua, ni Testecuini, Iguan Xochiquexali, Iguan Ilhuicamixcoatl. Yo vibro con todo lo hermoso de la naturaleza y con el universo. Es un decreto. Hagamos ese ejercicio. ¿Verdad? Estas frases ya se los compartí en el grupo de Temachtilistli Huehuetecolo. Descárguenlo, léanlo, empodérense. Y si lo quieren enriquecer, háganlo, aumentenle o quítenle algo, pero
Háganlo, pues. Por eso les mando en PDF y en PowerPoint. En PowerPoint lo pueden modificar. En PDF lo pueden leer desde su celular. Ya todo lo demás, pues ya no puedo influir en ustedes, más que la decisión de ustedes. Imprimir en una hoja blanca los objetivos a lograr a corto, mediano y largo plazo. Cada uno de nosotros tenemos objetivos, ¿eh? En todos los ámbitos de nuestra vida, en lo profesional, en lo familiar, en lo laboral, en lo espiritual, en lo emocional, en lo intelectual, en lo energético, ¿sí? Inclusive en lo global, en la sociedad. Nejo ni solo, Waniweli ni patla, no chipa, cuacnicnequi, huancano nicnequi. Yo soy el que puede cambiar y puedo cambiar todo cuando quiera y donde quiera. Es un precepto, es una declaración de que lo tengo que lograr. Pero háganlo, hagámoslo todos los días. Bueno, por lo menos el día de hoy, ¿verdad? Porque recuerden que en cada día tenemos frases que utilizar. Esto se le llama caminar sobre las trecenas. Esto se le llama vibrar e iluminarse a través de los tonales. Hacer un listado de cambios a realizar, por muy mínimos que sean. Claro, y practicar. ¿Sí? Practicar. Tal vez soy muy descuidado en las cosas. ¿Ah? Mis llaves, por ejemplo, ¿no? Mis llaves que, ¿dónde están mis llaves? Colocamos un clavito. Aquí van a estar los llaves. Cada vez que venga, mis chanclas, ¿dónde están? Ah, aquí van a estar mis chanclas. Vamos a estar ordenando esos hábitos. La práctica hace al maestro, hermano. Uno, uno persiguiéndose a sí mismo para obligarse a dar lo que sabe, debe de darse. Lo que se sabe que debe de darse. A pesar de nuestra resistencia, hay que hacerlo. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Solo que a veces nos autocomplacemos y decimos, bueno, pues es que ya estoy bien, no pasa nada, nada. No debemos de vivir así, hermano. Debemos saber que todo está en movimiento y nosotros también debemos de cambiar, ¿sí? El trabajo es este. Y van a decir, bueno, el maestro quiere que le demos un regalo. No, 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 no me lo den a mí. Denle a los que tienen cerca. Nosotros estamos lejos. Por ejemplo, el hermanito Alexander está en Colombia. El hermanito Akatzin está en Estados Unidos. Los demás están en México. Los demás mañana nos vemos, en la mañana. Hoy me voy a teletransportar, nomás cierro mis ojos y en la mañana ya estoy en México, ¿no? Entonces, es importante. Sí, pero no tengo nada que dar. Sí tienes algo que dar. Y al primero que le tienen que dar ese regalo, a ustedes mismos. A ustedes mismos. Ustedes saben qué necesitan. No, pues necesito regalarme un celular, por ejemplo, una computadora, un abrazo, pues una playerita que me gusta, un pantaloncito. No lo sé. Ustedes saben sus prioridades. Regálenselo a ustedes mismos. Porque siempre decimos, es que nadie me quiere, nadie me da cosas. No, pues primero tú, date a ti mismo. Ya después, pues mira, te regalo esto. ¿Sí? Bueno, hermanitos, ese es el trabajo con Sholo. Seamos como el abuelito, ¿ah? Ese abuelito que
siempre está de goloso, Xitlapalehuisquetl. Esta es la plegaria para Xolo, hermanito. Muy hermosa. ¿Sí funciona? Claro que funciona. ¿Acaso no es lo que estamos buscando, ese cambio? Pero para que suceda este cambio, tenemos que transformar ese pensamiento. Bueno, hermanitos, tenemos 10 minutitos para su participación, ya que pues a las 9 me tengo que retirar de aquí de la casa para que me vaya yo a la terminal y pues sale el autobús a las 10 de la noche y de aquí a la terminal son como 40 minutitos, ¿no? Pero bueno, los escuchamos, hermanitos. Algo que nos quisieran compartir o tuvieran alguna duda acerca de este trabajo, adelante. Sí, hermanito Tosnene, lo escuchamos. Tlapoyaualti Topiltzi, Tlapoyaualti Nigniwan. Y La mayor primero tiene un... desearle un buen viaje, un buen regreso y éxito en su tarea acá por estos lares. Y compartirle en el Tilistli. Fíjese que eso de escribir los cambios que uno desea, pues es magia. Y eso de estar consciente de que todo cambia, eso es magia, eso es mover energías. Cuando usted siempre nos dice que somos energía sagrada, Teotzin, digo, bueno, de eso estoy convencido, pero ¿qué otras energías se mueven en mí? Y, y ya soy muy consciente y sé dónde siento la energía del enojo, la energía de la violencia, sé bien dónde se siente. Cuando siento miedo, soy muy consciente de él y sé dónde se siente. ¿Y cómo los puedo trabajar y manejar a todos ellos? El hecho de saberme una energía sagrada me hace consciente de saber que tengo otras energías también en mi ser. Entonces, hoy en la mañana, hoy en la mañana tuve un suceso que me provocó miedo y mucha preocupación, pero al recordar que todo se mueve, que soy energía sagrada, identifiqué dónde siento el miedo y la preocupación, fácilmente lo controlé y también dije, bueno, soy humano, esto siento y voy a seguir sintiendo porque estoy vivo, pero ¿qué es lo que quiero? Porque todo se mueve, todo vibra, todo es fuerza, todo es energía, todo son fuerzas. Y fue muy fácil controlar mi vivir el día de hoy. Dice una palabra de la clase de hoy, disfruta, shishipali. Pero ¿cómo es disfrutar cuando tiene uno una preocupación o un enojo? Pues es bien fácil. Si yo recuerdo que soy energía sagrada, aunque estoy preocupado y enojado y nervioso, me permito sentir aquella fuerza, aquella energía, lo controlo y me muevo fácilmente a la paz, a la Ashkanguanika. Pero ¿cómo hago eso? Conociéndome, siendo consciente de mi teotzin, de mi energía sagrada y saber que no, que aparte tengo otras energías que se mueven en mí, que me ayudan a convivir, porque el miedo es bueno, la preocupación es buena, el enojo es bueno, la lujuria es buena, todo es bueno, no es malo, nos ayudan a estar en este plano, nos ayudan a disfrutar. Y si hoy comí chicharroncito en chile verde, pues ¿qué más quiero, caray? Esto es un paraíso, este planeta. Tlazocamati por todo el conocimiento que nos imparte, que son grandes herramientas. A mí esas herramientas me ayudan mucho en el día a día. No es conocimiento, son herramientas. Buen viaje, maestro. Le mando un abrazo, mis mejores deseos. Tlazocamati. Tlazocamati no inetzin, tlazocamati. Exactamente, son herramientas para nuestro cambio, para nuestra transformación. Pero va a depender de cada uno de nosotros que los utilicemos o no los utilicemos, ¿no? Yo les puedo hablar maravillas de que esto sí funciona. Sí,
pero si ustedes no los ponen en práctica, va a quedar solamente ahí, como un conocimiento. Es una forma de vivir la vida, es una forma diferente de alternar la vida. Cada uno de nosotros puede vibrar en ese cambio. Hermanito Pedro, lo escuchamos. Sí, Tomesteni, solo para desearle buen viaje y que gracias por la clase de hoy que es maravillosa. Mucho conocimiento para aprender todos los días y ponerse los límites de lo que uno quiere ser. Y le deseamos buen viaje, cuídese mucho, que la mayoría de los individuos dicen que no hace falta cuando se va, pero usted en el caso de nosotros sí, porque usted nos enseña la filosofía ancestral. Así que cuídese mucho, le de los mejores deseos, buena vibra. Y ya sabe que lo queremos. Buen viaje, maestro. Buenas noches a todos. Socamate Noinitzi. Muchísimas gracias, hermanito. Hermanito Alexander, lo escuchamos. Un abrazo de luz y de paz en nombre del Espíritu Mayor, el agua, la tierra, el aire, el fuego. No, majestuoso lo que, bueno, en la misma línea del hermano Pedro, es agradecerle, situándonos en la realidad, pues hoy muchas personas están sedientas de este conocimiento. Es la más grande realidad que podemos escuchar. Y muchas personas están mal guiadas. Y sentimos que cuando nos decaemos, somos humanos, somos frágiles. A veces estamos en esa que realmente nos sentimos tan impotentes, pero vemos también que el pensamiento que se manifiesta en Capuli está una fortaleza. Y yo pienso que en la mayor bendición que uno tiene, pues, esto realmente tener de cerca este conocimiento espiritual ancestral, que creo que pocas personas tienen eh, no sé, el honor de estar escuchando dos maestros de su talante, ¿no? Porque usted viene en la tradición, es muy importante. Entonces es importante también que valoremos el sentido de la palabra, como usted decía. La práctica no, la práctica es realmente establecerse en dónde estamos, ¿no? Que la pregunta que usted está diciendo de fondo es, ¿qué estás haciendo con el conocimiento que te está entrando mi tradición? Que ahorita comentó algo. Bueno, la lujuria, eh, hay que ver cómo, cómo él la plantea como positiva con esos aspectos. Como humano, sí, debemos entender que tenemos espacios de lujuria normales, pero evocar eso como una energía positiva sí tendríamos que revisar. Bueno, y mandarle un fuerte abrazo. Y no sobra decirle que le deseamos lo mejor todos en un momento. Un abrazo. La Socamate Noinitzi. Le agradecemos, hermanito. Le agradecemos a todos ustedes. Y pues los que podamos, nos vemos en México y si no, nuestra pretensión es que el día martes, pues terminemos, iniciemos con las clases, que sería, se seguiría la energía de Tecpat, martes Tecpat, miércoles Kiawit, jueves Xochitl y el día viernes iniciamos con el nuevo curso. ¿Cuál? Pedidores de lluvia. Les agradezco infinitamente su comprensión, hermanitos. Timoitasque, boxeto nali. Sí, Sixelica muchas sewe. gracias, Tomesteni. Timoitasque no griban. Hermanitos. Buenas noches a todos. Muy Buenas noches a todos. feliz viaje. Buen La viaje, Socamate no maestro. griti. Viaje. Muchísimas gracias, hermanitos. Buen La viaje, Socamate. maestro. La Socamati.